paraliza la búsqueda, la expectativa y la visión. Una pérdida de la ambición saludable. Nosotros debemos tener un deseo saludable. Tal vez la palabra ambición no nos gusta mucho, pero es que ambición tiene que ver con un deseo fuerte por algo. En el caso negativo es algo desmedido e incorrecto, pero en el caso correcto, ¿verdad? Es algo que deseamos fuertemente. Bueno, hasta ahí. Es una pérdida de la ambición saludable. Todo esto es lo que implica el conformismo y, como ya se dieron cuenta, no es nada benéfico para nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, desde el principio, desde Génesis, vemos a nuestro Dios que para nada tiene un perfil conformista. Dice la Biblia que Dios creó la tierra, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y versículo 3 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre ese desorden. Lo cual nos habla de que Dios no iba a caer en conformismo de dejar su creación en desorden, sino que iba a trabajar con ella. Después viene Adán y Eva en esta recreación que Dios hace, en este reordenamiento que Dios hace, y entonces el Señor pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y usted conoce la historia. Y cuando ellos pecan, el Señor no establece la historia en un ámbito de conformismo, sino que Dios le dice a la mujer, tu simiente herirá en el calcañar, en la cabeza, ¿verdad? Y está hablando a la serpiente y le dice, y tú herirás en el calcañar a la simiente de la mujer. Estaba hablando de que no iba a dejar la pérdida que Adán había presentado de esa manera, sino que iba a restituirse lo que Adán había perdido. No había conformismo. Y el Señor, a través de la historia, nos muestra la Biblia que no es un padre conformista, y nosotros somos sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces dígale a alguien, si tú eres hijo de Dios, a Dios no le gusta el conformismo, dígaselo por favor. Entonces quiero entrar directo. Hay otras cosas que quisiera decirles, pero le aconsejo de verdad, de corazón, que consiga el audio, porque la predicación la suben hasta dentro de 1 o 2 semanas, así, o una semana, para que usted pueda escucharlo antes, consiga el audio. Pero quiero ir directo a los deberes que quiero compartirles, para guardar nuestra vida o salir del conformismo, ¿verdad? Pero antes de llegar a ese punto, quiero decirles cómo darnos cuenta si nosotros estamos viviendo con un toque de conformismo. Número 1, le voy a decir 4 o 5 cosas para que usted se evalúe sinceramente. Yo lo puse de esta manera: ¿cuándo saber que la conformidad se ha convertido en conformismo en nuestras vidas? Número 1, cuando no tienes aspiraciones. Papá, ¿tú crees que podamos ir a Acapulco? Uy, hijo. Si quieres te llevo a las playas del Distrito Federal, ahora que las pongan, pero Acapulco no, hijo. No seas carnal, hijo. No seas materialista, a Dios no le gusta eso. Mira, te compro una tina y ahí te sumerjo un rato. Acapulco no. ¿Crees que algún día podamos ir a Cancún? Uy, hijo. ¿Me explico? Ya no hay aspiraciones. Y hay quienes confunden eso con una sana conformidad y se han equivocado. ¿Verdad? Bueno, sigo. Cuando dejas de esforzarte por más. Usted puede ponerle, si está tomando notas, la historia de la segunda milla que Jesús puso. Cuando Jesús habla a los hombres de la segunda milla, Jesús les está hablando que la primera era derecho de los soldados romanos hacerla. Pero, y todos los hombres, algunos quejándose y otros asumiendo, lo hacían porque era derecho de un soldado,
pedirle a cualquier ciudadano que estaba bajo el gobierno de Roma que tomara su carga y la llevara con él una milla. Y viene el Señor Jesús y en lugar de decirles, su Salvador ha llegado, la milla se va a acabar, les aumenta otra. Y les dice, ustedes deben llevar una milla, pero yo les digo, vayan con ellos una segunda milla. ¿Por qué? A lo que me estoy refiriendo es, cuando nosotros dejamos de esforzarnos por más, me refiero, no a aquello que nos piden, sino a aquello que nosotros, por encima de lo que nos piden, establecemos para tener mayores alcances y logros. Por ejemplo, si en tu trabajo te pagan 2 horas extras más por día, pero tú no estás dispuesto a esforzarte 1 hora más sin que te la paguen, aunque parezca duro lo que voy a decir, estamos abrazando el conformismo. Yo les hablo con autoridad en este sentido porque en horas extras, las que sean necesarias, y cuando tenía yo mis jefes, ¿verdad? Tantas horas extras trabajaba que me decían, Ludwig, ya no vengas, no te podemos pagar lo que has trabajado. Y entonces yo les dije, sí puedes, no me des dinero, pero cuando tenga que atender algo de la iglesia, págame con tiempo. Pero hay cristianos que no trabajan y oran a Dios, Padre, que me dejen ir al congreso, al seminario, porque tú vas a hablar. Y llegan y le dicen al jefe, jefe, quiero ir a la iglesia. ¿A dónde? Y por adentro empiezan, reprendo al diablo, el diablo que lo suelte, que me deje. Malentendiendo el esfuerzo. Entonces, el segundo punto para saber si hay conformismo en nuestra vida es, si te estás esforzando más de lo que te establecen otros. Si ya no lo estás haciendo, estás pasando de la conformidad al conformismo. Tercero, cuando no hay atrevimiento ya en tu vida, cuando no nos atrevemos a hacer algo. La primera vez que yo como cristiano me atreví a ofrendar abiertamente, me quedé sin dinero. Se los he platicado. Para los que no saben la historia, rápido les digo. Estaba yo fuera de México, en la frontera con Estados Unidos, y aprendí a dar, que lo que llevaba, lo ofrendaba en los momentos de ofrenda, que solo era una y era en las noches. Pero como estuve de miércoles a sábado, era miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días de ofrendas, y para mí era algo nuevo, hermano, porque yo era un cristiano que no ofrendaba. Dígale al que está a su lado, gracias a Dios que no hay nadie aquí así, hermano. No ofrenda, se los digo honestamente, no le digan a nadie, pero así era yo. ¿Verdad? Eso de que pasaba el alfolí, le decíamos y empezabas tú. Y ya. Dice, bueno, ya se vale meter nada más las manos a la bolsa, no es la intención cuenta. Así era yo. Así que el Señor me tocó y me hizo ver mi conformismo económico en el que yo vivía, en el económico en el contexto del reino de los cielos. Ese es otro tema, pero bueno, lo digo. Así que me solté a dar tanto que me quedé sin dinero. Ya no tenía para comer. Solo podía cenar lo que me daban en la casa donde estaba hospedado, pero ya no tenía para comer el sábado y el domingo. Así fue la manera en la que yo descubrí el romper con el conformismo, ¿verdad? Y aprender a ofrendar de otra manera. Eso fue a mis 17 años, o sea, ya tardadito, no taradito, tardadito. Porque desde infantes pues estaba en la iglesia, pero no aprendí a dar. Me daban mi ofrenda y yo me la clavaba, ¿verdad? Y llegabas y revisaba yo mi bolsita o como el niño aquel que llevaba la ofrenda del Señor en una mano y la ofrenda que diga su domingo en una y su ofrenda en otra, y va caminando en la calle y va jugando y pum, le sale la moneda que era su domingo. Lo tenía en la mano derecha, su domingo. Así que se cambia la mano a la otra y le dice, ay Señor, se te fue tu ofrenda. A veces así somos, ¿verdad?
Bueno, ustedes no, pero yo sí era así. Entonces, cuando dejas de esforzarte es una cosa, pero cuando dejas de atreverte es otra. Atreverte a decir, vamos a hacer esto. Que tú sepas qué acciones atrevidas. Las acciones atrevidas no son comunes. Son las que van más allá de lo común que tú estás viviendo. ¿Verdad? En cualquier índole. Ya se viene, por ejemplo, el aguinaldo. Un acto atrevido sería que en lugar de comprarte tu pantalla, le compraras tu pantalla a tu suegra. Su pantalla a tu suegra. Ya estamos viendo cómo está el conformismo en nuestros corazones. Creo que di en el clavo esta mañana. Atrevimiento, no me voy a meter más porque todavía no llego a los deberes. Es solo para que veamos cómo estamos, porque a veces podemos asumir que estamos bien, sin darnos cuenta que el conformismo empezó a entrar a nuestra vida, porque pareciera, y sobre todo en malos conceptos y en malos estándares, se parece a la conformidad. Hace rato yo decía en la iglesia que a veces por el contexto religioso hay cristianos que toleran y permiten cosas pensando que hay que estar conformes con eso. Y hablaba yo del maltrato. Y decía, ¿cómo afecta la religiosidad que hay mujeres cristianas que son maltratadas y golpeadas y se preguntan qué hacer? Cuando a mí me preguntan, yo inmediatamente les digo, denuncien y levanten un acta. La misma respuesta hubo hace rato, silencio. Bueno, me voy a salir de ahí para no hacer sufrir a nadie. Siguiente. ¿Cuándo te das cuenta que la conformidad se convirtió en conformismo? Cuando no sabes en qué momento de tu vida estás respecto al plan de Dios para tu vida. Estás perdido, ya no. Estamos perdidos, ya no. Si sabes que estamos, sabes la edad que tienes y eso ya es ganancia. Sabes lo que has vivido, pero no sabes hacia dónde vamos. No sabes en qué momento estás con respecto a ese plan de vida que Dios te ha entregado para dirigirte hacia su propósito. No tenemos tal vez toda la imagen completa, pero debemos saber hacia dónde hay que dirigirnos. Y esto lo digo porque si alguien no tuviera esta claridad, es tiempo de que vayamos con Dios y le digamos, Señor, dime en qué momento en mi vida está. Le voy a platicar esto. Cuando Dios me habló de que yo iba a servirle, tenía 17 años. Así que yo soñé con todavía hacer algunas cosas académicas y laborales. Lo que no sabía es que Dios de ese llamado solo iban a pasar 4 años para que yo entrara al ministerio. Yo pensé que iba a entrar más grande. Así que yo tenía planes con respecto a la vida profesional. Yo quería dedicarme a hacer otras cosas, quería irme al extranjero. Algunas ideas yo tenía acerca de esto. Pero Dios ya me había hablado lo que tenía. Años más tarde, unos meses antes de que Él me hablara, llegando a la iglesia, estando en un momento de adoración de aquellas canciones que son muy inspiradoras, había una que decía, yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien quien tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Y cantando esa canción, el Señor me dijo, ahora es el tiempo que te dije en el que tú ibas a dejar tu profesión e ibas a servirme. 4 años. Yo todavía estoy chavo, pero aquel entonces estaba chavito. 20, ¿por qué se ríen? Todavía estoy chavo. Lo primero que me dijo el pastor Ofir cuando me vio era que teníamos meses de no vernos. Me dijo, hermano, ¿cuántas canas tienes en la barba? Pero bueno, es otro tema. El asunto es que yo sabía lo que iba a pasar, no sabía cuándo muy bien, pero sabía lo que iba a pasar y sabía que entre tanto debía de cuidar una vida responsable, definida, trabajando, apasionada por lo que hacía. Y así traté de cuidarla esos 4 años.
Lo que estoy diciendo es que cuando Dios te habla de qué vas a hacer, tal vez no vas a ver todo el panorama, ni sabrás la fecha exacta, pero ya tienes idea hacia dónde te vas a dirigir. Y cuando tú no sabes en tu actualidad hacia dónde te estás dirigiendo, es muy probable que el conformismo esté llegando, porque ya no sabes el rumbo que debes seguir. Siguiente, para cerrar, y vamos a los deberes. Cuando dejas de soñar y planear. Soñar y planear. Jóvenes, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener carro propio? Uy, qué ganas, el Señor les creyó, A ver, voy a corregirme. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un buen carro que fuera de ustedes? Ahora, la pregunta sería, ¿qué están haciendo desde ahora para que eso llegue? No empiecen a pelearse, nada más es una pregunta. Lo que estoy diciendo es que hay cosas en nuestra vida que no vamos a verlas concretadas, sino a través de planear le demostramos a Dios nuestra fe, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad sobre de algo. David asumía el compromiso que tenía cuando Dios lo llamó, aunque no sabía muy bien cómo iba a enfrentar las batallas, pero cuando enfrentaba las batallas preguntaba a Dios para saber la estrategia, y eso tiene que ver con un plan de cómo llevar a cabo lo que Dios le estaba encargando. Una de las formas en las que nos damos cuenta que la conformidad se convirtió en conformismo en nuestra vida es porque hemos dejado de soñar y de planear. Decimos, papá, yo le pido a Dios con todo mi corazón, ¿verdad?, que su provisión sea suficiente para que el resto de mi vida me alcance para el Metrobús. Y yo le diría, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás soñando así? ¿Qué acaso tu Padre no estoy hablando del Padre terrenal, tu Padre que está en los cielos, no es un Dios que todo lo puede? ¿Sí o no? No es un Dios que concede las peticiones del corazón, dice la Biblia, si nos deleitamos en Él. Entonces, ¿de qué manera pueden ser nuestros sueños? El problema que muchos cristianos tienen es que piensan que soñar sobre cosas que se ven, es decir, materiales, es hacernos cristianos materialistas. No, el materialismo es amar las cosas materiales. Pero proyectar la fe sobre las cosas que se ven, que es lo que dice la Escritura, muéstrame tu fe por tus obras. Es decir, dices que tienes fe, déjame verlo a través de lo que se puede mirar. Uno sabe lo que confía en Dios por la fe interna, pero se publica esa fe interna por el resultado que se ve en nuestras vidas. Y para que esos resultados vengan, hay que soñar y hay que planear. El primero no es muy difícil, aunque muchas veces se queda en sueños guajiros, ¿verdad? Como aquella frase que ya saben los mexicanos, no te pido que me des, nada más ponme donde hay. Ese es un sueño guajiro. Señor, y yo declaro que voy a ser gerente, ¿verdad? Y voy a ser gerente, porque yo declaro que voy a ser gerente. Entonces por todos mis compañeros voy a ser gerente. Dices que va a haber, hermano, ni un versículo bíblico le dices a Dios por lo menos. Sueños guajiros. Pero planear, ese sí es más difícil. Planear. Si yo ahorita les dijera, hermanos, durante un minuto compartan el plan de vida que tienen en los siguientes 5 años. Pienso que en algunos segundos empecé. Fíjate, hermano, que yo estaba pensando que me agarraste en curva. De hecho, en las clases de coach, se le dice a la gente, en los temas de coach, se le dice que se hacen pocos logros porque no se planea diario.
que la gente que planea diario, que hace un itinerario diario y dice, a ver, voy a hacer esto a tales horas, esto a tales horas, hace un plan. Ya si lo modifica es otra cosa. Pero si son cristianos que dicen, no, yo mañana amanezco y yo soy guiado por el Espíritu, y dice la Biblia que el que es guiado por el Espíritu es como el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va, y así andan. ¿A dónde vas, hermano? A donde el Espíritu me lleve. Siquiera te amarro con un cordoncito como papalote para saber dónde te encuentro, ¿verdad? Planeación. A mí me costaba mucho planear, aunque hago planos, o hacía, planear me costaba mucho trabajo. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cómo debo de comenzar? ¿Cuáles son los primeros pasos que debo de alcanzar? Cuesta mucho trabajo. Pero la conformidad le va a dar lugar al conformismo si no planeamos. Ahora, quiero cerrar esta parte con esto. Debemos aprender a vivir con conformidad en lo que hoy está pasando, siempre y cuando no vaya en contra de la justicia de Dios y no esté siendo adversa a los valores y principios de fe que debemos tener en Dios. A eso no lo debemos aceptar en nuestra vida. Pero si hoy tenemos, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando tú tienes una capacidad, en nuestro caso, nuestra primera casita ya les he dicho cómo era, ¿verdad? Era de las casitas que querías saludar a alguien, estabas en la recámara, nada más le hacías así, hola hermano, porque estaba conectado. Querías irte a la cocina, nada más dabas un paso y ya estabas cocinando. Te urgía ir al baño, nada más dabas otro paso y ya estabas en el baño. Era muy chiquita la casa. Bueno, eran 2 cuartitos. Y ahí vivíamos. Pero vivíamos contentos. La primera mesa que nosotros tuvimos, mi esposa y yo, fue una mesa regalada. Grandota como ella sola. Y en el lugar donde estaba la sala, pues ya no pasabas. Para pasar a la recámara pasabas así. Porque estaba la mesa. Pero nos sentíamos contentos de tener eso. Eso es conformidad porque nada estaba dañándome. Pero aunque vivía ahí, yo decía, Señor, un día quiero vivir en un lugar más espacioso. Y de ahí nos fuimos a un lugar espacioso cuando ya estaba Andrea con nosotros. Pero luego llegó Abdiel y entonces tuvimos conformidad y tuvimos que dejar eso porque era o renta o pañales. Y entonces nos fuimos a otro lugar pequeño otra vez y más lejos de donde estaba mi trabajo en la iglesia. Conformidad es que esos cambios los asumas con tranquilidad, pero nunca te des el atrevimiento de quedarte en conformismo diciendo así va a ser toda la vida. No, hermanos. Hay que ir hacia la plenitud que Dios tiene para nosotros, porque esa es la manera en la que mostramos al mundo quién es nuestro Padre. Atreviéndonos a ir hacia adelante, dejando toda conformidad o conformismo, mejor dicho, y avanzando en lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Por favor, nunca deje de soñar, hermano. Usted va a encontrar gente a la que usted le diga su sueño y va a encontrar religiosos que le van a decir, tú hasta crees. Es bien carnal. Hay unos hermanos que como animan, ¿verdad? No les haga caso, no se enoje con ellos tampoco, simplemente no les haga caso, pero haga alianza con aquellos que tienen fe. Dice, hermano, le estoy pidiendo a Dios un yate. Vean los amenes, Le estoy pidiendo a Dios un yate. Acércate a aquellos que te digan, hermano, cuando te lo dé me invitas. Esos. Qué locura. Bueno, no dejes de soñar y de planear. Ahora le digo en 5 minutos los 4 deberes que les quiero decir. Número 1, debes querer estar fuera del conformismo. Debes querer mantenerte a raya del conformismo. El pasaje que voy a usar, usted medítelo en casa para que no tomemos el tiempo de leerlo, usted lo hace en casa. Es primero de Samuel capítulo 1, el nacimiento de Isaac o el deseo de Ana, mejor dicho, de dejar la esterilidad.
¿Estaba conforme? Sí, pero no quiso caer en conformismo. Y entonces pidió a Dios que le concediera un hijo. Primero de Samuel. El primer deber, que es querer. Hermanos, hasta en nuestras frases mexicanas tenemos una que dice querer es. Otra vez dígalo, querer es. Entonces eso nos enseña que hay cosas que no hacemos no porque no podamos, sino porque no quisimos. Y esa es en muchos de los casos la verdad. Cuando hay una fuerza que te impulsa algo, déjeme poner el ejemplo clásico, la novia. Mi amor, ¿podrías venir por mí a la escuela? Es muy raro el que dice, híjole mi amor. Porque si se atreve a hacer eso, Pero por lo regular es, mi vida, aquí está tu príncipe que está a tus órdenes. ¿A qué horas quieres que pase por ti? Ay, mi vida, pues salgo a las 5. Y él está en Tecamachalco y el novio está en Coacalco. Todos los que hemos pasado por el noviazgo sabemos lo que se hace con tal de hacer o congratularse o demostrar el amor, el cariño, lo que sea hacia la novia o hacia el novio, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Sí? Pero díganlo con ánimo, ¿no? Sí, pastor. ¿Qué? ¿Van a dejar tristes a los jóvenes que todavía no tienen novia? El asunto es que todos sabemos lo que es querer algo. Y también hemos experimentado que lo que otro quiere o lo que otros quieren, cuando no es lo que yo quiero, entonces es más fácil aceptar pretextos, es más fácil encontrar excusas, es más fácil renunciar, es más fácil alejarse, es más fácil dejar. Pero cuando aprendemos a querer o cuando decidimos querer, vamos nosotros a establecer un compromiso. Mire lo que significa querer. Dice el diccionario, tener el deseo, la voluntad y la intención de hacer, poseer o lograr algo. Tener el deseo, número 1, la voluntad, número 2, y la intención de hacer, querer o poseer algo. Entonces, acerca del conformismo, hermanos míos, debe haber un deseo profundo, es una inclinación vehemente por algo para poderlo conseguir o cuidar o poseer o atender en nuestra vida. Entonces, si hablamos de conformismo, nosotros debemos de establecer el estándar en nuestro modo de pensar de no ser conformistas, aprender a vivir con contentamiento, como dijo Pablo, pero no dejarnos abrazar por el conformismo, de ninguna forma, ni el espiritual, ni el académico, ni el moral, ni el social, de ninguna índole, porque eso va a detener el crecimiento de nuestras vidas. Entonces, número 1, el primer deber es querer. Dígale al que está a su lado, tú tienes que querer, porque si no lo haces, Dios no lo hará por ti. Lo que estoy diciendo, en otras palabras, según la Biblia, es que para dejar el conformismo solo hay que echar mano de lo que ya Dios puso en nosotros. Porque la Biblia dice que Él pone en el hombre la capacidad de querer y hacer. No nos dice qué hacer en el sentido de manejarnos o de manipularnos, pero ha puesto la capacidad de hacerlo. Bien. Primer deber, querer. Piensa qué es lo que más te apasiona y cómo se inclina tu corazón. Eso mismo debes experimentar en contra del conformismo, para querer mantenerte fuera de ahí. 2. El segundo deber es, debes estar dispuesto a romper tu zona de confort.
Otro deber contra el conformismo es estar dispuesto. ¿A qué? A romper tu zona de confort. Les leo esto. La zona de confort es una zona en la cual te sientes a gusto y estás acostumbrado a estar siempre ahí. Dice, un ejemplo puede ser la rutina de trabajar todos los días a cambio de un salario que no es el que deseas, pero cubre tus necesidades básicas, como comida, ropa y pagar algunos servicios. Esa es la zona de confort. Leía hace poco algo que algo que escribieron pues de un alumno de mercadotecnia y me gustó. Decía la frase: el emprendedor es aquel que hace todo lo posible para no conseguir un empleo. Cuando yo lo leí primero dije, qué flojos, pero luego lo entendí y dije, el emprendedor es aquel que hace todo lo posible para no conseguir un empleo, no para no trabajar, para no conseguir un empleo. Así que el conformismo es cuando estás dispuesto a romper tu zona de confort. Cuando trabajamos en un lugar, trabajamos en un lugar y sabes que al final de la quincena, la semana o como les paguen o se pague, vas a recibir. Pero cuando pones tu negocio, sabes que ya no es igual. Y para hacer eso hay que romper la zona de confort para ir según lo que Dios quiere que hagamos. No estoy diciendo que es para todos, pero sí estoy diciendo que hay muchos que a causa de no romper la zona de confort, no hay un avance. Yo he tenido la oportunidad de compartir con pastores que estaban en iglesias y que eran copastores, y cada vez que hablaba con ellos les decía, tú tienes un llamado para ser pastor, así que tienes que dejar la iglesia donde estás. Y casi siempre la respuesta era no. Y yo les decía, pues aunque digas que no, vas a salir de ahí. Y cuando ellos salieron, el Señor les entregó congregaciones que ahora están creciendo. Y yo me pregunto, ¿en dónde estarían esas congregaciones si hubieran caído en el conformismo de estar en un lugar para siempre? ¿Me explico? Así que hay que romper la zona de confort. Dígale al que está a su derecha, hermano, estate dispuesto a romper su zona de confort. Yo tenía una bermuda que me gustaba para dormir, que parecía que había estado en Beirut, desgarrada, agujeros, ¿verdad? Pero a mí me gustaba. Y mi esposa, ¿saben por qué tenía? Esa la tuve cuando comprábamos cosas de paca, ¿se acuerdan? Ahí la compré. Y me gustaban, era una color vino, tenía otra azul, no tenía para pijamas, me compré esas de 10 pesos. Y yo era feliz con mis bermudas. Se empezaron a desgarrar, les corté lo que se desgarró, se empezó a hacer un agujerito, se siguió rompiendo, pero era para dormir. Yo decía, ¿quién me va a ver? Pues alguien me veía, era mi esposa. Y me decía, tira eso. Oh, es mía. Se ríen porque también tienen su bermuda, ¿verdad? Estoy seguro. Por ahí tienes unos calcetines ya feos, viejos y, oh, que me los dio mi abuelita. Está bien. Pero yo me sentía a gusto. Pero hasta que me atreví a tirar mis bermudas, ¿las tiré yo o me las tiraste tú, Buti? ¿Yo? Sí. O sea, fue tanto el dolor que me bloqueé, ya no me acuerdo. El asunto es que las tiré. Bueno, hasta que las tiré, empecé a comprarme pijamas. Ya pijamas que se veían decentes. Ahora sí puede ir un hermano a la casa y encontrarme en pijama, pero me hubiera encontrado con mis bermudas, hasta una ofrenda de amor me dejaban. Oye, está el pastor bien amolado. No, era que me gustaba eso.
Esto se los digo porque la zona de confort nos gusta mucho. Y en la productividad inclusive de las empresas, y esto, la productividad de las empresas tiene mucho que ver con lo que la palabra de Dios dice. Es que todo lo que se mueve por los principios de Dios, todo. Lo que pasa es que hay algunos que quieren adjudicarse la idea, pero la idea es de Dios siempre. Siempre, todo está escrito. Y en las empresas hay una curva que ahora sí ya me acuerdo cómo se llama la curva sigmoidea, que es una curva que explica el momento donde se deben hacer cambios. Y dicen que los cambios se deben de hacer cuando todo está funcionando bien, no cuando todo se está descomponiendo. Eso quiere decir que los cambios se van a hacer cuando está la empresa en una zona de confort. Ahora, otra cosa es cómo hacerlos, pero ese es el momento de hacerlo. Cuando ya estamos haciendo cambios, cuando todo se descompone, es porque el conformismo, sin darnos cuenta, entró a nuestras vidas. Tercero y cuarto, para cerrar. El tercer deber es ampliar o ensanchar tus medidas. Segunda de Corintios 6, versículos 11 al 13, para los que quieren tomar esa referencia. Para que no haya conformismo debes ensanchar. Si siempre hacemos lo mismo, vamos a caer un día en el conformismo. Esta me salió en verso. Debes de saber en qué momento se amplía, en qué momento tienes que ir a más. Yo les decía a mis hermanos servidores, para animar a todos los que quieran servir, les decía, cuando ustedes entran a servidores, nosotros nos reunimos los miércoles. Ahorita, no sé si cambiemos después. Por ahora nos reunimos los miércoles. Y yo algunas veces que los veo los miércoles, les digo, los felicito porque ustedes han estado dispuestos a dejar el 2x1 para venir a la enseñanza, el 2x1 del cine. Son algunas de las cosas que se hacen. Tienes que ampliar y decir, voy a buscar la manera de hacer mi tiempo de familia y mi tiempo de distracción de otra manera, sin dejar el hecho de servir a Dios allá a la inversa. Voy a servir a Dios, pero no voy a descuidar mi familia. La única manera en la que puedes involucrarte en un trabajo en la iglesia y seguir cuidando tus otras áreas es ensanchándote. Porque si no, entonces llega el momento de escoger. Y dices, no, ya no puedo servir porque tengo que hacer esto, ¿verdad? O como voy a servir, voy a desatender a mi familia. Ninguna de las dos cosas es algo que tendría cavidad si dejamos el conformismo. Así que el tercer punto es, debes ampliar o ensanchar tus parámetros o tus medidas. Dígaselo al que está a su lado. Debes ampliar . Hágase esta pregunta, ¿por qué lo que se hace en su casa se hace como se hace? Pues porque así se hizo, decimos. Por ejemplo, ¿por qué mamá es la única que lava los trastes? Yo sé que estoy hablando cosas raras porque que no pasa, pero ¿por qué la mamá es? ¿Verdad? ¿Por qué es obligación solo de uno hacer cierta cosa? Si es el resultado de lo que planearon y acordaron para hacer crecer algo, estupendo. Pero si es el resultado de lo que alrededor sucede, conformismo. ¿Qué tal cuando los niños están chiquitos? ¿Se acuerdan? Huele a popó. Sí, ya huele. Ay, pobrecito. Sí, pobrecito. Hay que cambiarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Se acuerdan? A menos que llegara la voz de mando de la esposa y dijera, huele a popó, cámbialo. Sí, mi amor, ¿cómo no? Yo voy. Vamos a dar un curso para cambiar de popó a los bebés. El primer paso es aprender a aguantar la respiración 4 minutos. Esa es otra cosa. No me distraiga.
El último deber. Debes mantenerte activo con respecto al plan de Dios para ti. Activo. Les decía yo a los, no sé si los servidores o a los, no sé a quiénes decía, pero les decía, si hay un momento en que los sueños empiezan a morir, es cuando dejas de moverte, cuando dejas de hacer algo en pro de ellos. Ahí empieza a detenerse. El peor daño para un sueño es estancarse, es cuando ya no haces algo en pro de algo. Por eso es que el cuarto deber que quiero dejarles en el corazón, según Filipenses 3:13, es mantenernos activos con respecto al plan de Dios para nuestras vidas. Yo quise dejarles este mensaje, hermanos, porque estoy convencido. ¿Sabe cómo me siento yo? Déjeme, hace rato yo decía, ¿cómo puedo explicar cómo me siento? Me siento como, ¿alguna vez han estado en alguna cascada o por lo menos en una alberca donde cae un chorro fuerte de agua y que te pones debajo de él y cómo te hace todo, hasta te mueve, ¿verdad? Tú llegas ahí muy valiente y todo te empieza a tambalear, porque no es lo mismo que la llave de la regadera o que el agua de la regadera, perdón. Yo les quiero compartir que así me siento. Siento que el Señor está como si se hubiera abierto un caudal y está viniendo tan fuerte sobre nosotros, sobre mí, en mi persona lo digo, pero también sobre la iglesia. Es como un caudal de lo que Dios está moviendo. Hace no muchos días el Señor nos decía que en los próximos años iba a hacer algunas cosas que tuvieran un incremento mayor y que tuvieran una fuerza mayor en la vida de la iglesia. Yo veo algunas de las cosas que eso puede implicar, ¿verdad? Como levantar otras iglesias, como hacer otros proyectos, como cambiarnos de lugar en algún tiempo cercano. De entrada, ahorita el primer paso es el tercer culto que vamos a iniciar. Pero todo eso está porque esa es la percepción que tengo. Yo me siento así como si estuviera parado, el Señor me hubiera parado en un caudal que me está empujando y a veces uno diría, no, espérate, nos vamos a ir con calmita, pero el caudal te está diciendo, no es tiempo de calmitas, es tiempo de moverse. Hay gente que necesita a Cristo, hay personas que se están muriendo, hay personas que están buscando de Dios, hay capacidades y potencial de Dios que se tiene que liberar todavía. No es tiempo de estancarse, hay que mantenerse activos en lo que Dios está haciendo. Yo me siento así, no sé si alguien más se ha sentido así, decir, ay, tengo esta percepción en mi vida, como que estoy en un caudal que está moviéndome, y a lo mejor de esas veces, ¿ha visto a los niños cuando los hijos, los papás los hacen correr? ¿Los han visto? Que los papás corren sin piedad con los chiquitos. Y córrele, mijo, y ahí van corriendo, y el chiquito va con sus piecitos corriendo, ¿los ha visto? Y ahí va dando unas zancadotas el chiquito. Pero ¿saben qué es lo bello de eso? Es que los papás los tienen de la mano. Se ven vaciados los chiquitos. Yo así me siento con Dios. Y a veces me duelen cosas, pero siento que de repente el Señor acelera el paso y ahí van mis zancadas, ahí voy yo, espérame, Señor, espérame. Nada que espérame, camina, yo te agarro de la mano. Y ahí es como veo lo que Dios está haciendo. En ese contexto, es por eso que el conformismo no puede venir. Ahora que Dios me empezó a hablar e inquietar al corazón del tercer culto, mi primera respuesta es, ¿ahorita? Y te das cuenta que si no cuidas, tú mismo caes en conformismo. Y el Señor me dijo, sí, haz espacio para que la iglesia siga activa y se mueva. Que no piensen, ya se llenó, ya ahí llegamos. No, muévelos. Porque ahora que hagamos los 3 cultos, algunos de ustedes se van a pasar al anterior o algunos se van a ir al primero y se va a volver a ver vacío. ¿Y saben qué va a hacer eso? Nos va a mover. Por una u otra razón. A lo mejor porque viene el invierno y tienes frío y dices, Señor, trae a alguien para que me hagan casita aquí. Pero Dios te va a mover para alguna cosa.
Vas a voltear y vas, ay, el hermano que se sentaba siempre a mi lado ya se pasó al primer culto, y vas a buscar de alguna manera, pienso yo, que Dios nos tiene que mantener activos, pero con propósito. Yo quiero hacer una oración en esta tarde, así como está sentado. Incline su rostro, por favor. Así con su rostro inclinado, tal vez cerrado los ojos, solo para no distraerse. Esa es la idea, no distraerse. Escuche esto. Tengo claro en mi espíritu que Dios nos está enfatizando estos temas por lo que Él ha hecho y está por hacer. En el tiempo por venir, a corto, mediano y largo plazo. Pero también creo que Dios lo está haciendo con el propósito de robustecer en una iglesia que tiene de Dios la visión de crecer, robustecer la comprensión de lo que eso implica. Y Dios nos ha considerado, hermano, a ti y a mí. Y eso para mí es un privilegio. ¿Cómo agradecerle eso a Dios? Habla con Dios ahí. Te voy a invitar a que hagas un voto delante de Dios. Y ese voto tenga que ver con: Señor, te prometo que voy a cuidar mi vida de no dejarla caer en conformismos. Sabré vivir con contentamiento en las temporadas y momentos diversos de la vida, pero nunca voy a aceptar algo que no nazca de la fe, y nunca voy a aceptar algo, Señor, que sea en contra de tu deseo, propósito y voluntad sobre mi vida. Sea lo que sea el área que sea. Habla con Dios. Mientras usted ora eso, yo quiero decirle, si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Jesús, no se conforme a seguir viviendo así. Entrégale tu vida a Jesús. Esta tarde solo dile en tu lugar: Señor, quiero conocerte, perdona mis pecados, acéptame como hijo tuyo. No quiero conformarme a este siglo, como dice la Biblia en Romanos. Quiero tener una vida diferente que te honre. Si nunca lo has hecho, hazlo esta tarde mientras oramos. Señor, en esta hora yo te agradezco por tu bella iglesia que nos reunimos en esta tarde. Siempre es una alegría podernos ver. Siempre es una bendición. Cada vez que nos reunimos, yo sé que algo en el cielo sucede cuando estamos aquí. Cada vez que estamos aquí, sé que entre nosotros ocurren cosas buenas, que hay una impartición, Señor, de la fe el uno sobre el otro, que hay estímulos, Señor, como dice la Escritura a través de tu palabra, que como dice el apóstol Pablo, Señor, hay ciencia, hay salmo, hay profecía, pero al final de cuentas todo eso sirve para edificar. Y yo te agradezco que nos edifiques, nos construyas, que continúes la etapa que sigue en tu proyecto sobre nuestra vida, sobre tu reino, a través de nosotros, sobre nosotros, Señor. Y en esta tarde yo te agradezco porque hemos podido meditar y reflexionar sobre la importancia de no quedarnos en conformismo en nuestras vidas, no aceptarlo. Hemos meditado que tú no lo eres, nosotros tampoco, entonces debemos asumirlo. Pero sobre todo hoy, Señor, yo te pido que acerca de los 4 deberes que compartimos el día de hoy, todos nosotros podamos hacer una detenida revisión de qué es lo que estoy haciendo, no desde mi perspectiva y lo que yo pienso, sino desde la tuya, tu palabra y lo que me has hablado, Señor. Ayúdanos a estar inquietos de manera constante
porque no somos perfectos, Señor, pero debemos tener un corazón dispuesto. Eso es lo que siempre debemos cuidar, para que si nos equivocamos, reconsideremos, corrijamos, reenfoquemos, hagamos cambios, nos arrepintamos, lo que sea necesario. Yo te pido que nos ayudes a eso, Señor, porque solo tú eres acabado en perfección y solo tú eres pleno en todo, pero nosotros tenemos la guía de tu Espíritu Santo para poder ir hacia adelante y nunca estar abrazados por el conformismo, ni en nuestro interior por las convicciones, por la fe. Ayúdanos a romper ideas religiosas que han limitado lo que tú puedes hacer a través de nosotros, Señor. Ayúdanos a eso. En el nombre de Jesús. Oro también para que aquellas circunstancias que se generaron alrededor de algunos puedan ser descubiertas y puedan ser transformadas. Que las circunstancias no rijan, Señor, el rumbo que mis hermanos llevan, sino que sea tu palabra y la fe, Señor, la que sea la directriz en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Ahora ayúdame a hacer algo. Ora por el que está al lado. Oremos para que esta iglesia nunca sea conformista, hermanos. Nunca. En todos los sentidos. Ni en la fe, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en las dinámicas conformistas. Nunca lo seamos. Hay gente que se salva, conoce a Dios y se olvida de los demás. Eso es conformismo. No, que seamos en la voluntad de Dios. Ore, ayúdeme a orar. Que ese hermano y toda la iglesia, ore junto con él por toda la iglesia. Los que estamos en esta reunión y los que estuvieron en la primera, los que van a llegar todavía, los que han llegado recientemente, los que van a llegar ahora que tengamos las 3 reuniones, que sean abrazados por un ambiente del Espíritu Santo para nunca estar estancados en el conformismo, sino que sean movidos por el poder y la palabra de Dios. Oramos por eso, Señor, en esta tarde. Ora, por favor, ora, bendícelo. Que si si Dios tiene que descubrirle algo que él debe romper, le hable en estos días. Que le confirmen lo que él habló ahora en esta tarde a su corazón. Más allá de mis palabras, el Espíritu Santo hablándole a él. Conformismo no tiene que ver con superación personal. Conformismo tiene que ver con estar conectado, no conformarse, con estar conectados con la voluntad de Dios, que es nuestra fructificación. Es que el Señor dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La abundancia no podría venir si hay una mentalidad conformista, si hay acciones conformistas, si hay actitudes conformistas. Por eso es importante identificar este escenario para nunca establecerlo en nuestras vidas. Y si acaso estuvo ahí, que mi hermano se mueva, que mi hermana se mueva, que su familia se mueva. Señor, cambia, por favor, todo aquello que no ha sido posible hacer. Demuestra tu poder y llévanos a vivir, Señor, en una vida que siempre se niegue al conformismo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos quiere llevar cada vez a alturas y medidas diferentes. Y cambiar nuestra mente y actitud es vital, hermano. Vital. Digamos que nosotros somos como los cometas y que el hilo es la capacidad que Dios nos ha dado, y que el que tiene el cometa en la mano es Dios. Lo que va a definir cuán alto llega ese cometa es el que lo tiene y la largura del hilo que hay.
Y yo puedo decirles que la largura del hilo de Dios para nosotros es inconmensurable. Hasta donde nosotros le creamos a Dios, hasta allá vamos a llegar. No solo es hasta donde Dios lo ha decidido, sino le tenemos que creer para que podamos llegar ahí. Amén. Gloria a Dios. Bien, déjeme ir con lo que sigue para acortar el tiempo. Vamos a prepararnos para ofrendar primero, si usted lo ha hecho, se ha dispuesto. Gracias.